Este, Señor periodista, muchas gracias por la invitación. Estoy acá para a su invitación para dar Así alguna opinión. La opinión, Hay exactamente. que hacer esta mañana respecto del movimiento Pachacuti, el movimiento indígena. A ver, ¿cómo está la situación? ¿Cómo lo ve Luchito? A Pachacuti en las circunstancias actuales. Bueno, para decir la verdad de que nuestro movimiento Pachacuti, que es un movimiento creado para hacer nuestra participación a nivel del país, todos los estamentos, tanto la presidencia, Asamblea Nacional y gobiernos locales, etcétera, etcétera. Hemos llegado a un punto que prácticamente casi ganamos en las elecciones anteriores a la presidencia de la República, pero el problema de nosotros, hay muchos intereses de muchos compañeros que quieren llegar al poder lo más alto. En eso tuvimos problemas con el compañero Yacu Pérez, que no llegamos a la presidencia de la República. Yo diría, cuando hablamos nosotros, el movimiento Pachacuti, la unidad, los movimientos indígenas, las organizaciones de las nacionalidades, cuando hablamos verdadera unidad, no lo estamos haciendo, tanto en la provincial, cantonal, etcétera, etcétera. En ese sentido, yo creo que ha habido muchas divisiones por un lado y por otro lado. Eso es lo que no llegamos con el compañero Yacu Pérez. Pero de todas maneras hemos sido una fuerza política a nivel nacional, una fuerza política bastante aceptable en el Ecuador. Siendo así, señor periodista, yo creo que el movimiento Pachacuti está en lo más alto, pero esperemos de que direccional que van a llevar la dirigencia nacional sea para el beneficio, para el fortalecimiento de nuestro movimiento. También ha habido falencia, ¿no es cierto?, en la dirigencia nacional. No hubo una consulta consensuada para candidatear al compañero Yacu Pérez. Creo que eso también tuvo falencia dentro de qué hacer política nacional. A ver, de la información, de la cobertura periodística, vamos a especificarlo, se da uno cuenta claramente que existen dos corrientes, aunque existen tres candidatos, pero existen dos corrientes. La corriente que impulsa Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, cuyo candidato es el señor Guillermo Churuchumbi, y la que impulsa también la coordinación propiamente tal de Pachacuti, que es la señora Cecilia Velázquez, bueno, de Jorge Herrera, no podemos decir mucho porque no ha figurado mucho como candidato, ¿ya? ¿Cómo estará la cosa aquí en la Amazonía ecuatoriana, en Pastaza? ¿Y cómo ver esta que ya se va advirtiendo que ciertamente es una división que a veces se vuelve incluso un poco infranqueable, verás? No sé cómo lo vean, cómo lo veas tú, Luis. Bueno, yo sinceramente no he participado en las asambleas provinciales porque a veces uno no está al tanto diario de las comunicaciones, ¿no es cierto? Ya hoy los mayores que nunca estuvimos presentes en la cuestión tecnológica, casi no llego a saber cuándo, dónde hay las reuniones. Pero esta vez yo no he invitado, sino había visto que hay este congreso que va a haber. Ahora, en verdad existe aquí, pero quiero iniciar esto, decir, a veces los ciertos dirigentes buscan plataforma política para llegar a una candidatura, sea nacional, sea provincial, etc. Eso es lo que nunca habíamos nosotros realizado estas organizaciones para llegar
a la palestra política participativa, política electoral. Nosotros más fundamos para que desde ahí nuestros adherentes, nuestros políticos, nuestra juventud que llegue, ¿no es cierto? Y nosotros ser un apoyo más dentro de las organizaciones para poder hacer llegar a nuestro dirigente máximo, a la asamblea o a cualquier dignidad política. Pero hoy no, hoy desde allá, desde la CONAIE, están haciendo ya pre-campaña para ser candidato a la Asamblea Nacional, a la presidencia de la República, etcétera, etcétera. Ese es el manejo, mal manejo que se ha hecho, ¿no? Y yo creo que la ciudadanía se da cuenta de eso. Entonces hoy, ¿no? El señor Issa, ¿no es cierto? Ya ha dicho que quiere ser candidato a la presidencia de la República. Y por tanto, él tiene que escoger a lo que a él le conviene para que le haga la campaña, pre-campaña política para ser el candidato, ¿no? En eso yo creo que está el Guillermo Churuchumbi, ¿no? Que nos fuimos amigos, nos hicimos en el primer levantamiento indígena en el año 90. Lo conozco al compañero. Y luego no conozco mucho a la Cecilia Velázquez, pero me han dicho, ya está más de 9 años, creo, en la dirigencia nacional, pero ¿qué ha hecho? De alguna manera yo creo que ella más es una persona que quiere llegar a la coordinador nacional, a lo mejor para hacer al antojo de ella, hacer cualquier negociación con cualquier gobierno que venga. Eso yo creo que es parte negativa que tenemos que llevar. Pero del señor Churuchumbi, algún militante de la sierra, un señor ha declarado, diciendo de que, bueno, él es el único que podría ser, si llega a la coordinación, es el único que se podría llegar a un acuerdo nacional para la candidatura a la presidencia de la República con la Revolución Ciudadana. Entonces, prácticamente yo no sé por dónde estamos caminando, por dónde está caminando el movimiento Pachacuti, cuando nosotros con Alianza País hemos sido destrozados como organizaciones indígenas por el señor expresidente Rafael Correa, quien nos trató, bueno, muchas cosas a las organizaciones indígenas, a los indígenas más que todo. Entonces, prácticamente yo no sé por dónde están caminando, qué hay con el señor, con esta Revolución Ciudadana o con Alianza País, que los llaman. Entonces, prácticamente hay mucha duda de eso. Nosotros, prácticamente, yo personalmente, ¿no? Como fundador del movimiento Pachacuti desde el año 95, 96, 97, nosotros prácticamente, yo prácticamente estoy muy preocupado de lo que vaya a pasar. Nuestro quehacer política dentro del movimiento Pachacuti. Ahora, otro candidato que tenemos, el señor Jorge Herrera, es un compañero que prácticamente a lo mejor lo propusieron a su organización, y yo veo que es un hombre que más bien es un hombre que entiende el manejo de las organizaciones y más que todo el movimiento político, ¿no? Es un compañero neutral, no solamente decir, bueno, con esto vamos a hacer alianza, con él hay que dialogar, etcétera, etcétera. Él sabrá consensuar cómo vamos a manejar la política de participación dentro de nuestro quehacer político en el Ecuador. Ajá. Algo que ciertamente llama inquietudes que ha sido un poco evidente, ¿no? O sea, los diálogos, los acuerdos políticos entre la dirigencia de la CONAIE y el correísmo que tú estás cuestionando, compañero Luis Vargas. Pues, ¿cómo entender esto? Justamente si es que ya lo referiste, pues, que el señor expresidente es el que se encargó de distribuir, de hacer organizaciones paralelas para enfrentar a la CONAIE y el desprestigio de la organización, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, esa es la carta de presentación que tendría ahora Leonidas Issa. ¿Cómo explicar ese radicalismo de Issa que se une a la expresión, o sea, como fuerza, inclusive
como fuerza de choque de Alianza País y haciendo un poco el juego a esta organización? Bueno, sinceramente yo muchas veces algunos le han preguntado a este señor, al presidente de la CONAIE actual, bueno, si en verdad hay un diálogo con el señor Correa, él ha dicho varias veces que no. Pero a la vista que nosotros vemos desde las bases, desde las organizaciones, de algunos dirigentes, ex dirigentes, está allí, él está. Yo creo que prácticamente no se puede esconder las cosas. Creo que debe ser bien claro, ¿no es cierto?, para tener una acogida de las organizaciones, de su gente, del movimiento indígena a nivel del país. Entonces, aquí hay una hipocresía del señor Issa, prácticamente. Yo nunca he hablado con él, pero yo quiero decir alguna vez. Aquí hay que ser bien claro dónde estoy y por dónde tengo que ir. En caso contrario, pues deje libre para que alguien pueda dirigir a la CONAIE, ¿no? Yo prácticamente a veces me da lástima de decirle las cosas, porque no se puede uno permitir llegar ahí, desde ahí, por debajo de mesa, conversar con alguien que nos hizo, que nos repudió, tantas cosas que nos dijo, y nosotros estar atrás de ello. Yo creo que eso no permite para las organizaciones, o sea, una aceptación a nivel nacional a un compañero que esté prácticamente traicionando a las bases de la CONAIE, a las bases de las organizaciones. Pero aquí también debo decir, señor periodista, desde las bases, a veces ciegamente, o será porque por debajo reciben algo, o qué será. Yo de la Confenía he escuchado de que el único candidato para la organización indígena de la Amazonía es señor Churuchumbi. Yo no sé por dónde, cómo analizan, ya porque fue candidato a la prefectura, ¿no? Ya que fue alcalde, ¿no?, 2 o 3, no sé cuántas veces, no sé, en alguna parte en Cayambe, Cayambe. Sí. Entonces, uno en verdad es un compañero político, buen político, pero no tiene que llegar a hacer alguna alianza con nuestro propio enemigo mismo, que prácticamente deja pensar qué es lo que hay por ahí. Entonces, por eso de que la Confenía también ha dicho eso, pero tenemos que analizar. Las bases yo creo que van a analizar y decir la verdad, cómo tiene que ser, cómo se tiene que ser manejado por el movimiento Pachacuti, quién debería asumir al movimiento Pachacuti como coordinador nacional. Esa era mi siguiente pregunta, Luis. Justamente, ¿no? Analizar la posición de la Confenía, que ciertamente ha tenido una coincidencia con el señor Leonidas Issa y sus postulados. Incluso, pues, Leonidas Issa y un propio dirigente de la Confenía hicieron el libro Estallido, ¿no? ¿Cómo analizar esa situación, esa influencia que desde la organización puede tener para pretender inclinar hacia algún lado, como tú manifiestas, Luis, pues la votación en el Congreso del sábado aquí en la ciudad de Puyo? Sí, va a ser bastante curioso. Yo creo que va a haber sorpresas y esperemos de que ese día lleguen pues con buena posición, no siquiera politizados, sino que hablemos el futuro de nuestro movimiento, el futuro del país, ¿no? No hay que hablar coyunturalmente de que esto es así. Las cosas tienen que caminar, el movimiento Pachacuti, para ver cuál es el futuro del país, porque en caso contrario estaríamos aventurándonos nosotros como un movimiento tratar de llegar a la presidencia de la República, a la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Y todo esto yo creo que hay que mirar, ¿no?, por dónde vamos a ir. Otra cosa que quiero manifestar, compañero presidente de la Confenía, familia, yo creo que si queremos llegar, ¿no es cierto?, a cualquier dignidad, sea provincial, nacional, hay que ser muy sincero y desde ahí la gente se va a darse cuenta por dónde tiene que llegar. Si queremos llegar a la Asamblea Nacional, pues todos estaremos mirando para que pueda ser candidato o candidata a nivel
provincial o nacional. No podemos tampoco, yo acá me están manipulando o acá tengo que llegar para que ellos me puedan apoyar. No, desde acá vamos a trabajar nosotros a quién apoyar. Yo estoy seguro que van a ser candidatos algunos expresidentes de la Confeneal, ¿no? Expresidentes de algunas de las nacionalidades, y acepto y vamos a ver por dónde hay que apoyarlos a los compañeros que tienen que llegar. Eso no quiero decir de que no tiene la palabra o no tiene su criterio propio el señor presidente de la Confeneal. Tiene su propio criterio, pero tiene que consensuar, tiene que consultar a las bases, a las nacionalidades por donde. Tampoco hay que imponer para dar voto a cualquier dignidad, a la coordinación, mejor dicho, del movimiento Pachacuti, sino más bien hay que dejarlo para que puedan ellos deliberar y analizar quién puede ser, quién puede llevar mejor destino, ¿no es cierto?, al movimiento Pachacuti dentro de nuestro país. Y así, amigos oyentes, están las cosas en el movimiento indígena.